ver, aquellos que no estuvieron en la clase ayer, que hayan podido repasar, ver la clase. Siempre espero unos minutitos para comenzar porque así todo se sigue sumando gente y para no tener que interrumpir tanto la presentación, empiezo un poquito más tarde, pero ya más que tiempo suficiente. Y vamos con el día 2, ¿sí? De jornadas de primeros auxilios. Como siempre, lo primero que, bienvenido a Chile, bueno, bienvenido a todos los que están. Ayer había gente de México, de Chile, de Uruguay había gente también. De Colombia no recuerdo, me parece que de Colombia también. Así que bueno, gracias por estar. Bueno, como siempre les digo, ¿cuál es el objetivo de todas estas charlas? Que ustedes puedan tener herramientas para accionar, para no paralizarse en aquellos momentos desafiantes que pueden ser una situación de urgencia o de emergencia. ¿Sí? Ayer estuvimos hablando entre la diferencia de urgencia y emergencia, estuvimos viendo cuáles son los parámetros normales, porque yo no puedo saber si un animalito está con hipertermia, o sea, con elevación de la temperatura, si no sé cuál es la temperatura normal, ¿sí? O cómo están sus mucosas, o sea, ¿sí? No sé cuál es el color normal. También les estuve dando los elementos para que se puedan armar un botiquín, ¿sí? Súper importante. Y hoy, en el día 2, ayer empezamos con la historia de Violeta, hoy vamos a empezar con la historia de Roque. Yo cuando recién me recibí trabajaba en una veterinaria, en realidad era un pet shop que tenía consultorio, que atendía muchas zonas de quintas, o sea, había animales muy grandes, o sea, habían patologías muy particulares. Y me pasó que una mañana me llaman para ir a hacer un domicilio, se hacían domicilios en ese lugar, y ahí es donde llama la tutora diciendo que había llegado y que lo había encontrado a Roque, digamos, en el suelo, y que le hablaba, que movía los ojitos, pero no reaccionaba. Bueno, llego, nosotros siempre dentro de lo que es todo el proceso de indagación, los médicos, lo mismo que los médicos, ¿no? Nosotros tenemos un proceso que tenemos los datos y después empezamos a hacer preguntas, que muchas veces esas preguntas, o sea, un buen trabajo de investigación es lo que a nosotros nos aporta muchas veces la clave para llegar al diagnóstico, ese tipo de preguntas. Entonces, les resumo qué es lo que había pasado. Ellos se habían ido, Roque había quedado, estaba haciendo mucho calor, Roque había quedado afuera. ¿Qué había pasado? Había estado corriendo un montón, con la pata había dado vuelta el bebedero y no tenía absolutamente nada de agua. Entonces, con esa temperatura elevada, era un Roque, bueno, ahora ya pasó muchísimo tiempo, pero en ese momento era un cachorro, era súper activo, pero vieron un cachorro de un tamaño que estamos hablando considerable. Entonces, este hecho de mucho sol, mucho calor y encima nada de agua le había provocado lo que nosotros llamamos un golpe de calor, ¿sí? El golpe de calor es una situación de emergencia. Ayer decíamos que urgencia nos da un tiempito para actuar, emergencia hay que salir corriendo a la clínica veterinaria o tener asistencia inmediata. La mayoría de las emergencias se solucionan en las clínicas por una cuestión de logística. Por ejemplo, ¿qué es lo que hay que hacer en un golpe de calor? Más allá de ir bajando la temperatura de a poco, a veces ponemos 2 catéteres, a veces tenemos suero que está refrigerado como para que baje más rápido la temperatura, y unas cuantas cosas que la logística la necesitamos tener para ir viendo la recuperación, la fluidoterapia en los consultorios. Entonces, ese es el motivo por lo cual nosotros hacemos este diferencial. De todos modos, ¿qué es lo que sucedió? Bueno, los tutores por suerte, o sea, llamaron enseguida, contaron la situación, lo trasladamos, sobrevivió, pero muchas veces hay que tener en cuenta que si ustedes llegan ante una situación así y el animal, por el motivo que sea, está mucho tiempo en este estado de... Ayer hablábamos lo que era el sensorio. El sensorio puede ser, ayer no se los di porque les di los básicos, pero estuporoso o en shock sería como que no entiende nada, está como medio desmayado, con los ojitos ahí medio como perdido. Bueno, eso muchas veces tiene que ver en un golpe de calor que no recuerdo si lo tengo diagramado para esta oportunidad de hablar de golpe de calor, pero siempre algo les comento. En este caso, ¿sí? Vamos a hablar, y está relacionado, ¿sí?
sobre la diferencia entre síncope y desmayo, ¿sí? ¿Qué es un desmayo? Es una pérdida de la conciencia, que es repentina y momentánea, ¿sí? Y del tono postural, porque al perder la conciencia es como que se desvanece, ¿sí? Está un poquitito flojo y se desmaya, ¿sí? Eso puede ser un golpe de calor. En este caso, estaba en shock, no había llegado a tener un desmayo, pero puede ser tranquilamente una situación de desmayo. En el caso del síncope, ¿sí? Además de tener una pérdida de la conciencia y del tono postural significa como que es un flancito, ¿no? Está totalmente acostado, desparramado, por así decirlo. Además de tener esta característica del desmayo, tenemos una paralización momentánea de los movimientos que vimos ayer cardiorrespiratorios. Por ejemplo, un ACV. Fíjense cómo yo ayer les di las pautas para que ustedes puedan encontrar dónde encontraban el choque cardíaco, que les daba ese choquecito en los dedos que les daba el conteo de la frecuencia cardíaca, cómo evaluar la frecuencia respiratoria. Entonces, ya sabiendo esas dos cosas, ustedes pueden evaluar si el animal entró en síncope o no. Y esto es súper importante porque si el animal entra en síncope, que no hay pulso y no hay respiración, es donde se aplica la técnica de RCP, que en un ratito la voy a estar dando. Grupos de riesgos para todo lo que tiene que ver desmayos o síncopes. Los animales que son chatos, los braquicefálicos, son más propensos, o sea, el hecho de tener la nariz chata hace que no tenga una buena superficie de intercambio, o sea, el hecho de tener la nariz, el hocico tan saliente, cumple esa parte del aparato respiratorio, de intercambio, de atemplar el aire, ¿sí? Intercambio en realidad no a nivel de oxígeno, ¿no? Pero este tema de ir regulando las temperaturas por su mucosa, que ayer también hablamos de las mucosas. Entonces, los braquicefálicos, recontra grupo de riesgo, obviamente los animales gerontes, los cachorros a veces también pueden tener síncopes. El síncope, les voy a ir dando la de los grupos de riesgo y posibles causas tipo en paralelo. En aquellos que son gerontes, obviamente, la posible causa de un síncope o de un desmayo muchas veces tiene que ver con el aparato precisamente cardiovascular, con las vías con el corazón y las vías respiratorias, ¿sí? Puede haber algún proceso neurológico, puede haber también, eso, mucho cuidado en aquellos animalitos que están discapacitados y uno dice, bueno, que tome un ratito sol, lo pongo a tomar un poquito de sol atrás de la ventana, que hace un efecto lupa, y el perrito, al estar discapacitado, encima no se puede mover y es como que es peor el remedio de la enfermedad, ¿sí? Después, los cachorros, como les estaba diciendo, muchas veces el hecho de estar muy activos, de tener un metabolismo tan aumentado, hace que les baje la glucemia. Y sobre todo, por eso siempre decimos el cachorro, es súper importante que lo dejen dormir, ¿sí? Entonces, le baja la glucosa y se produce ese desmayo porque el cerebro se apaga, vamos a decirlo de alguna manera, ¿sí? ¿Qué signos veo? Bueno, como dijimos antes, o sea, hay como una flojera, el animal está, o sea, en el síncope y en el desmayo, o sea, en el síncope, como dijimos, no veo ni respiración, ni siento latido, está tiradito, cuando está desmayado puede haber algún movimiento de las orejas cuando yo hablo, porque en realidad hay como un estado de semiconciencia. Si no llega a estar desmayado, pero está como estuporoso, como les decía recién, que reacciona en lo mínimo, pueden ver que abren un poquitito los ojitos, que mueve un poco, como buscándolos dónde están ustedes, lo mismo el tema de las orejitas. Acá les hablo de perros, pero muchas cosas aplican para los gatos, ¿sí? También el gato lo que tiene es que es mucho más viola, digamos, para regular las temperaturas. El gato enseguida vieron que hace frío y ya lo tienen acurrucado, hace calor y ya lo tienen buscando el fresquito, y al ser más chiquititos se meten en cualquier lado y suelen, digamos, regular, y la causa, al menos, de golpe de calor, la tienen, después, bueno, si hay algo cardiológico, alguna de las otras causas que estuvimos hablando, y es raro en un cachorro de gato hipoglucemia por no comer, porque el gato come constantemente, siendo por eso apunté esto al tema del perro. ¿Cómo actuar? Bueno, va a depender la situación. De todos modos, estamos hablando que es una emergencia, ¿sí?
hay que ir tanto sea un desmayo como un síncope, que ahora lo vamos a diferenciar de otra de los temas de hoy, que es convulsión. Tanto cualquiera de los dos tienen que ir al médico veterinario. En caso de que haya un síncope, pueden empezar a aplicar la técnica de RCP mientras van pidiendo un auto o mientras se van, o sea, de la forma que sea, ¿sí? De hecho, hace 2 años, si no me equivoco, no fue el año pasado, fue el anterior, una tutora me mandó un mensaje que su gatita tuvo un síncope y ella, gracias a haber participado en estas charlas, le fue haciendo la técnica de RCP desde que salió de la casa hasta que llegó a la clínica y en la clínica la pudieron salvar. La terminaron de compensar, pero por lo menos ella hizo que volviera a latir el corazoncito y la llevó, la mantuvo así y bueno, obviamente pasan esas cosas, a veces lamentablemente no sucede, pero por lo menos uno contar con las herramientas, ¿sí? Entonces, ¿qué significa RCP? Es una reanimación cardiopulmonar, ¿sí? Va a depender la técnica que uno utilice. Esto nosotros virtualmente, por eso nosotros hacemos estas jornadas también presencial en Caseros, provincia de Buenos Aires, acá en Argentina, porque usamos un maniquí, o sea, no podemos hacer las técnicas en animales vivos, ¿sí? Sí, donde pueden poner las manos, pero no practicar ningún tipo de maniobra en animales que están vivos. Pero sí tenemos un muñequito, digamos, donde ahí pueden practicar sin ningún problema. Entonces, es distinto, pero se los voy a explicar igual. Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Como les dije antes, saber reconocer un paro cardiorrespiratorio y la zona, ¿sí? Acá lo explica con un gato, es válido también, o sea, es 1/3, digamos, de la distancia total que tenemos entre la columna y el esternón. Por lo general, como les decía ayer, en la axila es donde ustedes buscan, o sea, el pulso, la axila metido para adentro, o sea, en esa zona, no el pulso, el latido, ¿sí? El pulso lo buscan en la patita de atrás. Pero lo más importante es buscar el choque, ¿no? Porque si no encuentran el choque, el pulso no lo van a encontrar tampoco. Entonces, primero localizan, ¿sí? La zona, realmente chequean que no haya latido, ¿sí? Súper importante acostarlos del lado derecho, ¿sí? Porque así les queda el corazón más cerca. Recordemos que nosotros por lo general, los humanos tampoco, pero en el caso de ellos y nosotros no somos simétricos, entonces el corazón está un poquito más del lado izquierdo, ¿sí? Por eso se apoya del lado derecho. Se abre la boca y se estira la lengua, ¿sí? Se tiene que liberar las vías respiratorias. Y lo que se hace es iniciar compresiones torácicas. En el gato se puede hacer tranquilamente como se ve en la foto, con una sola mano, ¿sí? Dos compresiones, 2 movimientos, o compresiones como vieron en la fotito anterior, estando en esta zona, ¿sí? Está levantando la patita, pero fíjense que en las y está acostado sobre el lado derecho. 2 por segundo durante 30 segundos, ¿sí? Van a estar haciéndose. En total van a ser 60 compresiones que ustedes van haciendo. Y cuando terminan esas compresiones, hacen una insuflación. Vieron que en los humanos se tapa la nariz y se sopla por la boca, estirando el cuello y soplando por la nariz. Y hacer 2 respiraciones rápidas, ¿no? A veces, cuando es un hocico muy chiquitito, un perrito muy chiquitito, uno sopla y sopla la nariz, la boca, todo junto, no pasa nada, ¿sí? Eso no se hagan problemas. Si van a soplar por la nariz, tienen que tener, si es un perro grande, digamos, el recaudo de cerrar la boca, ¿sí? Porque si no, el aire que ustedes le ponen por la nariz va a salir por la boca. Y vuelven a las compresiones. ¿Cuánto, Nati? A ver, uno puede decir que pueden estar 20 minutos intentándolo. Por lo general es demasiado 20 minutos. 10, 12, uno ya tendría que tener un parámetro, pero como les decía que le pasó a esta chica con su gatito, o sea, lo fue haciendo hasta que llegaron, no tengo idea cuánto tiempo pasó, pero lo fue haciendo. Muchas veces por ahí sienten que vuelve el latido, porque tienen que ir tocando constantemente, chequeando que vuelva el latido, pero la respiración no. Entonces tienen que seguir haciéndolas y seguir insuflando, ¿sí? Esto es súper importante. Una de las cosas que no les dije ayer, porque ayer cuando terminamos la clase alguien preguntó, esperen que a ver si me acuerdo la pregunta exacta, bueno, dejaron una pregunta
Anótense todas las dudas porque no las voy a estar contestando en la parte teórica. El martes vamos a tener una clase que va a ser exclusivamente de preguntas y respuestas. Y esto está bueno porque les va a dar el tiempo para los que no llegaron a ver las clases, que puedan ver las 3 clases y que vengan el martes a preguntar, ¿sí? Súper importante. Después vamos a ver si por ahí hacemos un formulario de preguntas, como para que ya dejen la pregunta armada, que esté presente, obviamente, la persona que deja la pregunta, y respondemos en vivo, ¿sí? Porque a veces estas cosas pueden traer alguna duda puntual o de posición o algo particular. El martes vamos a estar respondiendo, que es el día 4, ¿sí? Que es un plus. Y ahí a veces es donde les sumo a veces algún temita. Bueno, esto en cuanto a lo que tiene que ver síncopes y desmayos. ¿Con qué lo tenemos que diferenciar? Luna era una paciente que se presentan al consultorio, ya acá en la clínica que tengo actualmente, 2 tutores, un matrimonio mayor, que lo que me decían es que tenía movimientos raros, o sea, me describían lo que era un proceso de una convulsión, pero la característica era que la tenía los domingos a las 8 de la noche. El resto de la semana, Luna estaba perfecta. Eran los domingos a las 8 de la noche. Y acá va donde yo les digo a ustedes esto de ser lo de la pesquisa, ¿no? De preguntar, empezar a investigar muy bien todo. Por ejemplo, ¿cuál era la rutina de ellos el domingo a las 8 de la noche? Porque de repente algo teníamos que tratar de identificar, si realmente, no sé, o si comían algo en particular, o qué es lo que podía llegar a ser. Entonces, después de mucho pensar, nos dimos cuenta que ellos tenían una rutina, que Luna ya se había dado cuenta, que llevaba a que ellos terminaran de comer, se fueran a la cama, vieran un programa, porque eso también, o sea, como que hasta llegábamos a pensar que había algo del programa de televisión que a Luna le molestaba y le daba la convulsión, algún sonido, alguna imagen. Y bueno, trabajaban con eso, trabajamos investigando eso, y lo que llegamos a concluir que estaba sucediendo era que ¿qué es lo que pasaba al día siguiente? O sea, yo me estaba indicando toda esa rutina de domingo a la noche, me indicaba que terminaba el fin de semana. Por ende, mañana los tutores se iban a trabajar, ¿sí? O en realidad se iba él, ella se quedaba. Pero había algún cambio que a Luna no le gustaba, entonces ella se manifestaba con la convulsión, le agarraba como una ansiedad. De hecho, yo conozco humanos que tienen ansiedad los domingos, por el motivo que sea. Entonces, a ella le pasaba eso, le agarraba tal ansiedad que se le desencadenaba una convulsión. Más allá de todo el tratamiento que implica el tema de las convulsiones, tratamos de hacer algunas cosas que la desorienten un poco, que algún día vayan y que prendan la tele a las 7 de la tarde, que se acuesten un rato, que después se levanten, que coman, cambiarle, jugarle un poquitito con el tema de la rutina para que ella no tenga tanta ansiedad. Por ahí algunos cambios que tienen que ver con lo conductual, ¿sí? Pero todo esto lo pudimos hacer gracias a un buen trabajo de investigación. Entonces, convulsiones. Nosotros tenemos 2 tipos de fases o tipo de convulsiones, ¿sí? Las convulsiones pueden ser parciales o incompletas o completas. ¿Cuándo es completa? Cuando tiene las 3 fases de lo que debe conformar una convulsión, que son estas 3. Prodromo o aura, que es la parte inicial. Hay animales que se quedan mirando la pared, hay animales que les empieza a temblar una patita, hay animales que hacen un vómito, hay animales que por ahí hacen algún grito, ladran, vocalizan. Siempre que una convulsión sea completa y tiene las 3 fases, hay algo que me indica que se va a venir la convulsión. Después tienen el ictus, que es la convulsión en sí, que implica que el animal caiga en el suelo, haga los movimientos que se llama tónico-clónico, que son esos movimientos de sacudidas, y hasta muchas veces que se hagan, que se defequen y se orinen,
¿sí? En el lugar, estando así acostados, tranquilamente puede pasar eso. Y después la otra parte es la parte del periodo posictial, ¿sí? El periodo posictial es cómo termina la convulsión. Termina la convulsión, o sea, primero vino ese aura que me estaba indicando que algo pasaba, se cae, hace la convulsión, y por ahí después se levanta, se sacude y va y hace pis, ¿sí? Por ahí puede ser que se levante, se sacuda y se vaya a comer, o que corra, ¿sí? Por lo general, los perritos que suelen tener convulsiones completas repiten, por eso cada uno ya sabe, yo tengo una paciente que se llama Alma, que es caniche, que ellos se dan cuenta porque por ahí Alma empieza a hacer movimientos con la cabeza. Entonces, ellos lo que hacen es, que ahora lo vamos a ver, que es disminuir todos los estímulos, y la empiezan a acariciar, le hablan, la sacan de ese lugar, ¿sí? Buenas noches desde Colombia, Diana, muchas gracias. Entonces, con eso, a veces no se llega a desencadenar la convulsión, ¿sí? Y en este caso, cuando no tenemos las tres fases, decimos que la convulsión es incompleta o parcial, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta. Los que se están uniendo por Instagram, fíjense que ahí hay un mensaje que está fijado que les dice cómo pasar al grupo del Meet, porque si no, por ejemplo, ahora yo voy a poner un video y los que están en Instagram no lo van a ver. Los que están en el Meet lo van a poder ver, ¿sí? En el Meet está la presentación, más que nada para que no se pierdan nada. Ir al perfil, unirse al grupo de WhatsApp, y dentro del grupo de WhatsApp van a la descripción y tienen el enlace para entrar al Meet. Entonces, para resumir una convulsión, coincidimos que es un episodio de actividad cerebral anormal, ¿sí? El cerebro no está funcionando al 100, puede manifestarse como actividad motora descontrolada, obviamente, no disfunción del sistema nervioso autónomo, tiene que ver también con esto de los esfínteres, alteraciones de conducta, que corra, que aúlle, y o manifestaciones sensoriales, ¿sí? Ahora les voy a mostrar, yo acá siempre les digo, ¿no? Es un video de un perrito teniendo una convulsión. Aquellos que sean sensibles, no lo miren, ¿sí? Yo les aviso o me escuchan a mí cuando les digo que ya terminó, porque es probable que lo ponga 2 veces, para que puedan identificar estas fases, ¿sí? De lo que es la convulsión. Fíjense que empezó con un temblequeo, a veces hay babeo, esa es la parte, digamos, de la convulsión del ictus. Súper importante, aquellos que pasen por esto, tener una idea del tiempo, ahora se los voy a decir. Porque por ahí uno pasa por esta situación y cuando yo les pregunto cuánto tiempo duró, me dicen 15 minutos. Y por ahí a uno le parece que pasaron 15 minutos, pero claramente no pasan 15 minutos, ¿sí? Es importante que... Bien, ahí fíjense que ya está respirando, sigue obviamente agitado. Pero como que lo peor ya pasó, ¿no? Primero empezó con ese tembleque de la cabeza, se cayó, hizo todos los movimientos, ahora sigue un poco con el tema de la patita, sigue acostado, tratando de incorporarse. Igual, por lo general, le dura bastante, ¿sí? Por lo general no suelen durar tanto, pero por eso elijo este video. Y después se levanta y empieza a correr. Como que no entiende muy bien qué es lo que le pasó. Corre por todos lados. Esto es parte del periodo postictial, ¿sí? Y después ya se calma un poquito. Sacude, hay algunos que van y toman agua, ¿sí? Pero como parte del periodo postictial queda como alterado, ¿sí? Ahí va, ahí se va recuperando, pero corre y se mueve, ¿sí? Bien. Bueno, entonces, ¿cómo actuar, no? En el anterior no les mostré la fotito, pero arriba, acá,
hay un perrito que lo que primero que le empezó a pasar es que las patitas de atrás se le pusieron duras y después como que se volcó y quedó con las 4 patitas rígidas. Y obviamente después de esto vinieron los movimientos. Bueno, acá lo mismo, es un perro que está teniendo las convulsiones, hay salivación también muchas veces. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Llevar un registro, ¿sí? Como les contaba de Luna, ¿cuándo fue la convulsión? ¿Cómo fue esto de dar los datos, ¿no? De observar bien todo, o sea, es una de las pesquisas que ustedes tienen que ser los mejores investigadores para después aportarnos datos a los veterinarios, porque todo a nosotros nos suma, porque muchas veces dicen, no, tuvo una convulsión, y cuando nos empiezan a describir, en realidad no tuvo una convulsión, por ahí tuvo un síncope, tuvo un desmayo, tuvo un ACV, como decíamos en la parte de síncope. Entonces, ¿cuándo fue? ¿En qué momento? O sea, ¿qué es lo que estaba haciendo cuando lo hizo? ¿Qué es lo que hacían ustedes? ¿Qué había en el ambiente? ¿Cómo fue? ¿Y se cayó al suelo? ¿No se cayó al suelo? ¿Gritó? ¿Movió la cabeza? ¿Qué hizo antes y después? ¿Vieron? Para identificar las fases. ¿Dónde estaba cuando lo hizo? Y cuánto duró. Súper importante. No digo que pongan el cronómetro en el momento, porque, a ver, ¿qué es lo que muchas veces pasa? O sea, uno se pone nervioso, entonces dice, uy, no, me olvidé de registrar. Bueno, más o menos miren el reloj y tengan una idea de cuánto puede estar durando. Lo ideal es realmente sí, que esté cronometrado para saber los segundos lo que pudo durar entre todos, pero más o menos 1 minuto, 2 minutos, eso también nos sirve, ¿sí? Para ver las causas, motivos de convulsión, hay miles. Pueden ser intoxicación, pueden ser bacterias, pueden ser virus. Bueno, tenemos la Ehrlichia, que es una de las cosas que más hoy en día estamos viendo, da problemas neurológicos, bueno, el mosquillo, obviamente, a todas las enfermedades toxoplasmosis, las enfermedades infecciosas que afectan el sistema nervioso. Y como bien les decía, intoxicaciones, el golpe de calor o las insuficiencias renales también pueden dar convulsiones, ¿sí? Pero tenemos que buscar la causa. ¿Sí? A menos que uno diga, no, sí, se comió esto y es tóxico neuronal y bueno, ahí ya tenemos la causa. De todos modos, hay que hacer un chequeo, un screening general y neurológico. ¿Qué significa? Hacer un análisis de sangre bien completito, ¿sí? Hacer un chequeo cardiológico, hacer una ecografía abdominal y hacer placa de tórax. Esas 4 cosas es un screening general, un chequeo general, que muchas veces es lo que nosotros pedimos una vez por año a los perritos gerontes, y a los gatitos depende, una vez por año o cada 2 años, depende el temperamento que tanto se estresa el gato, ¿sí? Y el neurológico, muchas veces el screening es análisis de sangre, chequeo cardiológico, ecografía abdominal y radiografía de tórax. Y neurológico por ahí es pedir alguna eczema. No, Cindy, no voy a explicar, recién les acabo de decir que el martes va a ser el día de preguntas y respuestas. De todos modos van a tener la grabación, entonces no voy a ir sobre temas que acabo de decir porque pueden ver la grabación. Si no me equivoco, Ro lo está mandando a todos los grupos, no solamente a los del Club del Tutor, ¿sí? Si no, se nos va mucho tiempo. Y el martes es exclusivamente preguntas y respuestas, después les vamos a mandar un formulario. Y neurológico es más que nada preguntar a cosas que tienen que ver, ¿sí? Hacer chequeos neurológicos, también chequeos de visión, todo lo que tenga que ver con la semiología neurológica, cómo está con los reflejos, cómo se apoya bien las patitas, la propiocepción, bueno, cosas que estén relacionadas con específicamente lo neurológico, y lo mismo análisis de sangre de estas cosas, ¿no? De Ehrlichia, toxoplasmosis, neospora, todas las cosas que pueden llegar a afectar. Tratamiento, aunque no lo crean, lo indicamos cuando hay más de 3 episodios, al menos 3 episodios anuales, o sea, más de 2 sería. Muchas veces vienen al primero y no, quiero que le den un medicamento, y en realidad no, esperamos a que tenga el tercero, porque hay algunos que tienen una vez por año, ¿sí? Y hay un tema que la medicación que se suele dar, que es el fenobarbital, es bastante pesadita, sobre todo pesada para el hígado. Entonces, uno trata de esperar esos 3 episodios, ¿sí? Anuales, por eso es importante que registren todo. Ayer yo les hablaba de la importancia de tener un cuadernito
para registrar todo, vacunas, tratamientos, si hay alguna alergia a algo, todo. Entonces, súper importante esto de ir registrando. A veces puede pasar que tengan 2 seguidos y que me digan, mirá, Nati, yo no sé si cuando estuve trabajando no tuvo un tercero. Bueno, ahí le damos el derecho, digamos, le damos la segunda, por así decirlo, al tutor y bueno, por ahí podemos medicarlo, ¿sí? Pero es súper importante porque, como les decía, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Una vez que nosotros, que el perrito o el gatito empieza a tomar el fenobarbital, tarda un tiempo en llegar a una concentración en sangre, ¿sí? Entonces, a los 3 meses mínimo, tenemos que sacar sangre y ver cómo está ese fenobarbital, que esté dentro de un valor que realmente sirva y que funcione. Si está más bajo de ese valor, por ahí no va a hacer efecto. Y si está más alto, bueno, nos puede dar riesgo de intoxicación. Y también, como afecta al hígado, uno va chequeando también el funcionamiento hepático. De hecho, por eso les digo, previo a medicar, hay que hacer un análisis de sangre que dentro de ese screening lo vamos a tener, ¿sí? Entonces, los controles sería control del fenobarbital, y acá es donde siempre aparecen 1000 personas que me dicen, Nati, mi gato toma fenobarbital hace 3 años y nunca le sacaron sangre. Bueno, a partir de ahora, ya saben que al menos una vez por año hay que medir el fenobarbital en sangre, ¿sí? Muchas veces los vetes lo miden cuando el animalito está tomando el fenobarbital y hay una convulsión. Entonces uno ahí dice, si hay una convulsión puede estar bajo, midámoslo como está. Y nosotros siempre decimos, no esperemos a que suceda eso, trabajemos en la prevención, no esperemos que venga esa convulsión, chequeemos, porque si ya hacemos el chequeo y vemos que está bajo, no, subamos un poquitito la dosis o combinemos con otra droga, que a veces se hacen combinaciones, ¿sí? El primer rescate que muchas veces nosotros les damos es de diazepam o Valium, es la marca comercial de acá en Argentina, que se lo suelen dar cuando el tutor es el que se lo aplica, se lo da de manera intrarrectal. No es una inyección, es la jeringa sin la aguja que se mete, como les enseñé ayer, el termómetro con vaselina y se mete por el recto, pasando el esfínter y se pone el líquido, ¿sí? Va a ser una absorción rápida, similar a lo que es la intramuscular, y van a ver que va a empezar a calmarse. Pero eso se lo tiene que indicar el médico veterinario, ¿sí? El primer paso para toda convulsión es tranquilizarse, ¿sí? Súper importante. Vieron que ayer les hablaba de las fases, respirar. Yo sé que es una situación, y sobre todo para el que lo vive por primera vez, por eso está bueno estas charlas, porque nos preparan para todo, como les decía ayer. Por un lado van a tener toda la parte veterinaria que las estoy preparando, y por otro lado todo el área de coaching, que soy coach también, como para que ustedes aprendan a manejar ese miedo. De hecho, dentro de la membresía del Club de Tutor Responsable tenemos a la psicóloga que también les habla, cada 2 meses más o menos que viene Cata a dar las charlas, de esto, ¿no? De la emocionalidad, de cómo nos tenemos que manejar, de la templanza, porque, punto número 1, tranquilizarse. Si hay gente en la casa que no puede lograr esto, chicos que lloran, o traten de aislarlos, o sea, que los chicos o que las personas salgan del ambiente, porque todo lo que sea grito o estímulo externo va a empeorar la situación. O sea que el animalito, en vez de calmarse, se va a poner peor. Lo mismo ustedes. Entonces, lo primero es respirar, tranquilizarse, mirar el reloj, ¿sí? Como les decía antes, poner un cronómetro, mirar el reloj, acercar una almohada en la cabeza, ojo, porque no se hace, en una época, después alguien me corrigió y me dijeron que tampoco se metía más la mano en los humanos. En una época se metía la mano y se sacaba la lengua. Bueno, en los animales nunca, de movida, nunca se hizo, porque el animal está en un estado que no está manejando sus impulsos, y obviamente los va a morder. Entonces, acercan la almohada, la pueden acercar con un pie o algo como para que no se golpee la cabeza. Pero, ojo, si los llegan a acercar con la mano, de mantenerse alejados de la parte de la boca. Quitar los estímulos ambientales significa que si estaba la radio, el televisor, todo sonido se apaga, se apagan todas las luces, ¿sí? Se pueden cerrar las ventanas siempre y cuando, o sea, nos aísle del sonido,
Si nosotros lo que necesitamos es por ahí un poquito de aire, un ventilador, algo que reacomode un poco el ambiente, lo pueden poner, obviamente que el ventilador no haga ruido, ¿no? Porque si no es peor el remedio que la enfermedad, pero está bueno que el ambiente esté ventilado, pero sin ruidos, la luz apagada, o sea, lo más tranquilo posible. Pueden acariciar y hablarle lejos de la cabeza, ¿sí? En la parte, digamos, de atrás. A veces ayuda a que sea más corto el proceso. Ustedes sepan que una vez que se desencadenó, se desencadenó. O sea, lo que ustedes hacen con todo esto es acortar esa fase del ictus. O sea, si tuvo el periodo de Laura y tuvo el ictus, o sea, Laura es el primero cuando está empezando, el ictus es el de las patadas, digamos, y ya se desencadenó, bueno, tratemos de que eso dure unos segundos menos, ¿sí? Y después, una vez que termina, él va a hacer lo que tenga que hacer. Esperar y registrar, como les decía, no queda otra cosa cuando se desencadenó, o sea, son estímulos, cosas del cerebro que salió y salió, y obviamente sacar turno con el VT. A mí acá hay otra de las cosas que me dicen, no, los llevo volando al veterinario porque acá va a ser una convulsión. Llévalo. Pero acá van a pasar dos cosas. Cuando vos llegaste, es muy probable que el veterinario lo revise y que no le encuentre nada. O sea que, diga, no, yo la verdad que no encuentro nada, o sea, para mí está todo bien. Y si le saca sangre, corremos el riesgo cuando sacamos sangre inmediatamente luego de una convulsión. Sí se puede hacer una tirita de glucosa, eso sí, como para ver si la glucemia está baja. Pero por ahí hay otros parámetros, como el calcio, que nos puede dar medio falso, porque por ahí uno puede decir, uy, el calcio está recontra aumentado, esa es la causa de la convulsión, y en realidad la convulsión en sí, las contracciones musculares pueden provocar ese aumento de calcio. Entonces, es como medio ni sacar sangre en el momento, ¿sí? Hacer una tirita, hacer una revisación por si se golpeó, si el VT encuentra algo, que haya quedado con alguna contractura en los músculos maceteros o alguna cosa en particular, se puede ver. Pero no se enojen si el veterinario, si el VT les dice, vení mañana, porque no es, acá estamos en el tema, ¿no? Lo anterior dijimos que era una emergencia. Una convulsión es una urgencia, requiere que lo veamos, pero no es necesario que salgamos corriendo ya. Y hasta incluso a veces le diría que no sé si tampoco entra en una urgencia. Está bueno que lo vean, pero aquellos que ya tienen animalitos que son epilépticos, saben que tranquilamente es algo que pasa y que se puede tratar con tiempo. Bueno, recuerden que el lunes abre el Club del Tutor, que hablamos que es una membresía de tipo Netflix. ¿Para quién les sirve? Ayer me preguntaban por privado si me parecía que les podía servir. Bueno, para aquellos que tienen un VT a distancia, ya sea que están en el interior de la Argentina o incluso hay gente, sobre todo de Chile, que tenían en ciudades que por ahí no tenían acceso a un veterinario. Aquellos que tienen muchos animales, porque se anota solamente el tutor, entonces si tienen muchos animales y tienen que hacer alguna consulta, puedes llegar a consultar por cualquiera. Hay muchos proteccionistas y rescatistas dentro del Club del Tutor, muchas guarderías y pensionados, porque lo que hacen es decir en sus redes, o sea, que están inscritos en el Club del Tutor Responsable. Entonces, las personas dejan a sus perritos o a sus gatitos con mayor confianza, porque dicen, a ver, lo mismo que un paseador o un peluquero. Che, no, mira que yo estoy en el Club del Tutor Responsable, tengo acceso a veterinario por WhatsApp, que si pasa algo, podemos resolverlo, ¿sí? Peluqueros, paseadores, y todo tutor por ahí que no cubra ninguna de estas características, pero quiera estar en contacto con médicos veterinarios, que hay 3 médicos veterinarios por cada grupo de WhatsApp, para consultas. Después les voy a contar porque hay 2 modalidades distintas. Y tener la comunidad también, que muchas veces se preguntan cosas de alimentos, de medicaciones, o sea, charlan entre ustedes. Pueden anotarse, ¿sí? El lunes les voy a estar pasando el resto de la información. Y recuerden que aquellos que quieran sumarse a los cursos de cuidados de enfermería veterinaria, también están abiertas las inscripciones para junio y octubre, ¿sí? Esto lo maneja la Doc Rocío, así que el día martes les vamos a estar pasando con este formulario para que ustedes hagan las preguntas. Para aquellos, una de las preguntas es si les interesa recibir información del curso de cuidados de enfermería, y la Doc Rocío se encarga de las inscripciones, ¿sí? Así que bueno, muchas gracias a todos por estar.
Los espero mañana lunes. Mañana ya abre el club. Bueno, los espero mañana lunes a las 20:30 horas con la tercera y última clase. Y el martes, agéndense que también vamos a estar respondiendo preguntas y siempre me echo algún tema bonus como para que puedan tener más info. Así que bueno, les mando un beso grande. Voy a cortar primero Instagram porque ayer me sucedió, adiós Instagram, que me olvidé de cortarlo. Así que bueno, les mando un beso grande y nos estamos viendo mañana. Chau, chau.